Israel. Fundación del Estado. El Estado de Israel fue creado el 14 de mayo de 1948, año que se declaró su independencia a consecuencia de la Guerra Árabe-Israelí. Su territorio se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo y limita con el Líbano del Norte. Cuenta con cerca de 5.5 millones de habitantes y casi un 20% es de origen árabe palestino. Durante casi 2 milenios, las tierras fueron ocupadas por no judíos, hasta que al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomán fue fragmentado, por lo que Inglaterra, al recibir a Palestina en un mandato temporal, tuvo la misión de prepararla para una futura autonomía. En la declaración que hizo el ministro Balfour, prometió entregarle estas tierras nuevamente a los antiguos judíos que habitaban en ella, con la condición de que conservaran sus derechos adquiridos hasta entonces. Ante la incompatibilidad de promesas hechas a los árabes y a los judíos, se derivaron confrontaciones entre estos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi asesinó de 4 a 6 millones de judíos en campos de concentración, con el fin de liquidar a la comunidad judía europea. Luego de la Segunda Guerra Mundial aumentaron los conflictos entre árabes y los nuevos habitantes judíos que llegaron al territorio de Palestina. Ante estos conflictos se acudió a las Naciones Unidas, en donde se acordó la formación de 2 estados distintos en el territorio de Palestina, uno para los árabes y uno para los judíos. Este proyecto fue aprobado el 29 de noviembre de 1947. Luego de su fundación, Israel fue invadido por Egipto, Jordania, Siria e Irak. Esta guerra es conocida como Guerra de Independencia, que duró del 15 de mayo de 1948 al 6 de enero de 1949, culminando con la firma de los acuerdos de armisticio. Israel quedó establecido dentro de las fronteras acordadas en los tratados de armisticio, pero con una extensión mayor a lo previsto en el plan de reparto, ya que a los israelíes se les atribuía un 55% del territorio de Palestina, pero luego de la guerra ocupaba el 78%. Existen sistemas jurídicos que no aceptan una clasificación estricta. Al ser una combinación de 2 o más sistemas, reciben el nombre de mixtos o híbridos, como lo es Israel. La organización política. El derecho por el que se ha caracterizado el inicio del Estado de Israel fue derecho otomano, influido por el derecho francés en materia mercantil, marítima, procesal civil y penal, common law inglés y el derecho de estilo inglés expedido por Inglaterra para el mandato palestino. El 19 de mayo de 1948, el Consejo Nacional votó las leyes fundamentales con las cuales surgió la institucionalización, el funcionamiento del Estado y la definición de su sistema político. El 25 de julio de 1949 se realizaron elecciones para constituir la primera asamblea, órgano legislativa del nuevo Estado, llamada Knesset, la cual estaba compuesta por 120 diputados, los cuales eran elegidos por sufragio universal. Israel es una democracia parlamentaria, cuenta con un poder que tiene funciones legislativa, ejecutiva y judicial. El gobierno depende del voto de confianza de la Knesset. El presidente de Israel es la cabeza del Estado. Este cargo conlleva prestigio y fuerza moral, además simboliza la unidad del Estado. Ejerce su cargo en un solo periodo de 7 años. Es elegido por simple mayoría de los miembros de la Knesset. El poder legislativo, compuesto por el Parlamento o Knesset, es unicameral. Solo cuenta con la Cámara de Diputados con 120 miembros. Elige al presidente y al primer ministro, el cual está sometido al contralor parlamentario. Su función es legislar y fiscalizar el trabajo del gobierno. Trabaja en las sesiones plenarias por medio de 10 comisiones permanentes, una en verano y otra en invierno, las cuales tratan sobre la política y la actividad del gobierno y la legislación que presenta el gobierno o los diputados individuales.
Durante sus recesos puede ser llamada a sesiones extraordinarias a solicitud de al menos 30 de sus miembros. La Knesset funciona a través de comités internos, siendo los principales la Constitución, Derecho y Justicia, Asuntos Exteriores y Defensa, Asuntos Interiores, Educación y Cultura, Economía, Finanzas, Trabajo, Reglas de la Knesset y Servicios Públicos. Poder Ejecutivo. Encabezado por el primer ministro, debe ser miembro de la Knesset. También se integra con un gabinete de ministros, los cuales no necesariamente deben ser miembros de esta. El gobierno ejerce durante 4 años. Su periodo puede acortarse a causa de la muerte o renuncia del primer ministro o por un voto de desconfianza de la Knesset. Poder Judicial. Este poder es independiente, pero forma parte del Ministerio de Justicia. Es liberado por el presidente de la Suprema Corte de Israel y el ministro de Justicia. Los jueces son nombrados por el presidente a remuneración de la Comisión Especial de 9 miembros, formado por 3 jueces de la Corte Suprema, 2 jueces del Colegio de Abogados, 2 miembros de la Knesset y 2 ministros, uno de los cuales es ministro de Justicia. Los jueces son inamovibles y jubilados a los 70 años. Solo pueden ser removidos por el Tribunal de Justicia. Fuentes del derecho. Las principales fuentes del derecho israelita han sido señaladas por la Knesset en la Ley de los Fundamentos del Derecho de 1980. Como fuentes básicas tenemos 1. La legislación, la cual emana de la Knesset. La soberanía nacional se encuentra depositada en el poder legislativo, por ello su principal fuente del derecho es la normatividad legislativa. 2. Los precedentes. Son las normas emanadas de las decisiones judiciales que deben acatarse para los futuros casos análogos al resuelto. El juez debe seleccionar e interpretar la opinión judicial apropiada en una sentencia pasada. Y 3. La jurisprudencia. Emana de la ley de los fundamentos legales, suple todas las lagunas de la ley. Los tribunales deben decidir con base en los principios de libertad, justicia, equidad y paz del legado de Israel.